Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por esta oportunidad. La verdad es que durante este último año se ha hablado más bien poco sobre correo aéreo. Luego yo quise aprovechar tal vez la última oportunidad de compartir con ustedes estos pocos conocimientos y sobre todo que es muy importante hacer unas grandes diferenciaciones entre el tema de los correos en Colombia. Pero antes que todo, pues a mi oficina, a Henry y al Gordo, que no lo veo por aquí el día de hoy. Entonces, mis agradecimientos por esta oportunidad. Y vamos a hablar de la historia filatélica de la Compañía Colombiana de Navegación, conocida como CCNA. Esta compañía se creó el 26 de septiembre de 1919 por un grupo de empresarios antioqueños. La verdad es que el motor de esta empresa se llamaba Guillermo Echavarría Misas, hijo de don Alejandro Echavarría, quien eran unos empresarios muy exitosos en Medellín y con muchísima capacidad de crear empresas. Entonces, recién terminada la Primera Guerra Mundial, Colombia y especialmente Medellín tenía muchas, digamos, afluencias o preferencias por los mercados parisinos e ingleses, especialmente en Medellín. Francia pues era como el farol o el faro de todas las actividades y ellos tenían muchas conexiones con Francia. De hecho, uno de sus hermanos vivía en París y tenían pues conexiones, otros tenían oficinas en Nueva York, tenían negocios de todas clases, incluyendo café, ganado, electricidad, bueno, todas esas grandes empresas que se fueron creando. Luego esta fue una compañía, llamémosla así, creada por ricos. No solamente la familia Echavarría, sino las otras familias que existían en Medellín, que eran los Vázquez, los Mejías, bueno, Ospinas, y ellos todos la palabra es como que se enrocaban, y de ahí se creó, después con el correr de los años, una cosa que se llamaba el sindicato antioqueño, en que las empresas se compraban acciones de la una a la otra para defenderse de esas tomas hostiles que ocurrían en los mercados financieros. Bueno, de todas maneras, ellos en septiembre 26 crearon esa compañía. Dice Guillermo Echavarría que él había mirado un catálogo de aviones franceses y que le había llamado muchísimo la atención a crear una empresa para, digamos, vencer todas las dificultades de la orografía en Colombia. Recordemos que Colombia tiene 3 cordilleras que van de sur a norte o de norte a sur, depende como diga el profesor Piedra. Entonces, cruzar esas montañas que en algunos sitios llegan casi a los 4.000 metros en el cruce de la cordillera, pues era una tarea difícil. Y él escribió un libro con respecto a esto que es muy significativo y que se llama De la mula al avión. Realmente Colombia pasó en este momento con las compañías aéreas de andar en mula a andar en avión. Entonces el 29 ellos crearon esta compañía. Es realmente la primera compañía aérea creada en Colombia y tenemos que hacer una gran diferenciación con SCACTA. Mucha gente confunde, y lo vamos a ver más adelante, CCNA con SCACTA. Ambas son compañías aéreas, pero con unos orientaciones diferentes y con accionistas diferentes y son completamente apartes la una de la otra. Hay filatelistas, hay comerciantes todavía en estos años donde confunden ambas compañías. Y lo veremos un poquito más adelante. Entonces, una vez creada la compañía, ellos fueron aumentando rápidamente el capital. De hecho, que hacia febrero de 1920 ya la compañía tenía 750.000 pesos colombianos de capital pagado. Es decir, estamos hablando de $750.000.000, porque en esa época era la par uno por uno. Luego era una compañía bastante robusta en este caso. Iniciaron los primeros contactos con la Casa Farman en Francia y fueron emocionándose y pidiendo los aviones. Pero para ellos, una de sus fuentes de ingresos tenía que ser el correo aéreo. Entonces mandaron a 2 representantes, a Pablo Echavarría y a Gonzalo Mejía,
a Bogotá a negociar con el gobierno un contrato de transporte de correo aéreo. Y finalmente lo lograron hacia finales de 1919. El contrato tenía fuerza o principiaba en vigor a partir del 1 de enero de 1920. Y esto seguramente fue ayudado mucho por el presidente Marco Fidel Suárez, que aparece aquí en la parte inferior. La firma de él era un presidente antioqueño, de los pocos que hubo en esa época. Entonces, seguramente eso influyó mucho para que el contrato. Pero esto viene un poco desde 1919, donde principiaron una serie de compañías, sobre todo americanas, otras inglesas, tratando de establecerse en Colombia. El gobierno creó unos incentivos para que ofertaran acerca del transporte aéreo en Colombia, pero ninguna de ellas se llegó a materializar hasta que aparecieron los antioqueños y a ellos sí les aprobaron entonces la creación de la compañía con una serie de obligaciones, aviones y rutas y todo ese tipo de cosas. El problema con ellos es que se equivocaron de tecnología. A diferencia de los alemanes, que ya habían escogido el duraluminio como el material de construcción de sus aviones, estos aviones franceses eran de madera y tela. Entonces eran unos aviones muy, muy frágiles para el trópico. Y allí fue el gran fracaso de la compañía porque no eran apropiados para estos climas tan fuertes. Aquí está uno de esos primeros aviones en uno de los hangares que ellos crearon y todavía estos aviones tenían el símbolo de la Fuerza Aérea francesa, porque todos ellos eran, digamos, rezagos o desechos de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Así que en el tema de estampillas, ellos tenían uno de sus parientes en Nueva York, que se llamaba Rudecindo Chavarría, que tenía una oficina, y a él le solicitaron que hiciera una cotización de entre medio millón y 1 millón de estampillas que necesitaban para el correo aéreo, pero que tenían que ser de unas características especiales por lo que el contrato les exigía. Y esas estampillas, pues no debían parecerse a las que tenía el gobierno nacional en su porte nacional. Entonces las encargaron, pero el tiempo fue pasando rápidamente. Los primeros aviones llegaron en enero de 1920, los fueron instalando y llegaron a Cartagena y allí lo fueron ensamblando y el tiempo fue corriendo y no tuvieron otra alternativa sino que conseguir estas etiquetas que se usan en paquetes de cigarrillos de una compañía que se llama Curtis. Y de todas esas etiquetas, ellos escogieron 9 de ellas y lo que hicieron fue que las recortaron en esta parte y en alguna de ellas se ve la autenticidad porque la C de Curtis, la parte superior de la C, se ve un poquitico, ahora lo vemos más adelante. Bueno, estas etiquetas fueron sobrecargadas, ahora miraremos cómo, por una compañía en Cartagena y las utilizaron en el primer vuelo. Yo voy a mostrar en esta serie de vistas más o menos unos precios de una subasta que hubo hace un par de años sobre estas estampillas. Y por eso, pues miremos que esta serie se vendió en $15,000 para Convicción. Luego son estampillas realmente bastante valiosas en su momento y por eso se ha creado un mercado de falsificaciones enorme alrededor de eso. Uno tiene que tener muchísimo cuidado con este tema cuando se va a meter con este tema porque los precios hacen que los falsificadores pululen por todos lados. Bueno, así que de estas etiquetas se dice que se utilizaron 100 de cada una de ellas, ¿no? Y aquí están los 9 números que están en el catálogo de Leo Temprano o el Scott, que es del 2 al 10, y unos porcentajes de lo que en algún momento un gran filatelista colombiano que se llama Carlos Valenzuela hizo un artículo y mostraba el porcentaje que habían encontrado hasta ese momento de los sobres y las estampillas sueltas para más o menos un total teórico de 900. Luego, en ese momento habían identificado como un 77%, luego era muy factible que sí hubieran utilizado 100 de cada una de ellas. Para que
las personas que, repito, tienen confusión en el tema de SCACTA o CCNA, esta es una foto de una subasta hace poquito en eBay, donde muestran unas réplicas de estas primeras estampillas y habla la gente de SCACTA. Y realmente, pues es totalmente equivocado porque esto es CCNA. Hay catálogos yo he visto ese catálogo donde he mostrado los precios de hoy, que están mostrando hoy, hablaba todo de SCACTA. La persona confunde completamente. SCACTA fue creada el 5 de diciembre de 1919, o sea, 3 meses después, y fue una compañía totalmente con una orientación diferente. Lógicamente eran aviones, hidroaviones, pero una cosa totalmente diferente a lo de la CCNA. Por eso quiero rescatar algunos filatelistas que algún día me preguntaron que por qué yo decía CCNA si aparecía SCACTA, y es que realmente se han equivocado. Volviendo un poco hacia el tema, nosotros debemos de destacar que en Colombia en 1908 se hizo el primer vuelo sobre Bogotá. Era un avión Blériot, piloteado por un señor llamado Paul Minguet, pero el avión no pudo despegar en Bogotá. Solamente se levantó un poquito del terreno porque la potencia del motor no alcanzaba. En 1912 hubo realmente el primer vuelo en Colombia de un aviador americano que trajo un Red Baldwin, un Baldwin Red Devil, que voló en Santa Marta y posteriormente en Medellín. Después vino la Primera Guerra Mundial, eso se acabó, y vino la fundación de la CCNA, que fue la primera compañía, y tal vez, sin temor a equivocarme, fue la primera compañía organizada de Sudamérica y de pronto de América en que estableciera correo aéreo. Es posible que me equivoque, pero creo que no. Muy bien. Así que ese contrato establecía que se pagarían 10 centavos por cada 15 gramos y subsecuentes para las cartas. Entonces vino el primer avión en enero de 1920, se armó en Cartagena y el 15 de febrero hizo su primer vuelo en la ciudad. Ellos, los empresarios antioqueños, establecieron una línea de negocios que en su momento les parecía muy interesante, y era hacer una cosa que ellos llamaban los vuelos deportivos o vuelos sport. Entonces montaban a 1 o 2 personas, dependiendo del avión y la capacidad, les cobraban un dinero y les daban una vuelta por la ciudad. Entonces eso hicieron con ese primer vuelo, y aquí está la foto de cómo se veía un avión de estos. Realmente era asustador porque pues es que esto no es sino madera y tela. Muy, muy valientes todos esos pilotos. Y aquí hay una reseña muy juiciosa que decía, que hizo René Bazin. Los franceses mandaron a 2 pilotos y a 2 mecánicos de París para apoyar esta compañía. El jefe de pilotos se llamaba René Bazin y él hizo de su puño y letra, y esto reposa en los archivos en Medellín de la Universidad de AFIT, estos viajes donde se detallan juiciosamente todos y cada uno de los vuelos, la duración y la altura de cada uno y cuántas personas iban allí. Entonces el primer vuelo con correo se realizó el 22 de febrero de 1920 y lleva como pasajero a Guillermo Echavarrías y al mecánico Grupil. Y aquí está una planilla de ese vuelo que todavía se conserva en los archivos, donde está el despacho de la correspondencia que salía en ese momento entre Cartagena y Barranquilla. 4 kilogramos de correspondencia y el 22 de febrero de 1920. Entonces, esas estampillas las podemos ver aquí rápidamente una por una, de las que sacaron de las etiquetas de cortes. Esta es la C1, que se vendió en $3,000. Esta, que es la C3, por 2,900 más comisión. Si vemos aquí en la parte inferior izquierda, se ve un poquito la parte superior de la C de cortes. Y en su momento, antes de que aparecieran todas las impresoras modernas, ahora con impresión digital y tal, se podía reconocer las falsificaciones porque al falsificador, además de no tener como una precisión histórica de las cosas, como veremos más adelante en las falsificaciones, se les olvidaba este pequeño detalle y recortaban la estampilla muy en el borde. Luego era relativamente fácil identificarlas. Estas estampillas, como dije anteriormente, se resellar o como pues
se utilizó y se les puso un resello que decía Compañía Colombiana de Navegación Aérea, aporte aéreo 10 centavos, y la tipografía de Araujo, que las hizo en Cartagena. Hay de dos tipos de estas impresiones, porque cada impresión de estas era puesta manualmente y por eso se pueden identificar fácilmente, y hay algunos errores en la impresión, una por otra. Esta es la C4 de 2400, la C5 en 3750. Esta fue, iremos a ver más adelante, usada para la segunda emisión. Y miremos ahora el tema de las nubes, porque el tema de las nubes va a ser importante para esa segunda emisión. Luego la C6, esta es 3750. La C7 es la estampilla tal vez más costosa, $10,500 más comisión. Luego es una estampilla bastante valiosa. Y aquí está la pequeña C de Cortes. Y esta que llamamos jocosamente los filatelistas el chulo, porque pues es un gallinazo que aparece sobre la montaña, y de esta estampilla hay un sobre muy especial. Más adelante lo miramos. Esta es la C8. Por último, la C9, perdón, penúltimo, y la C10, que es un vapor sobre, cruzando un liner de esos, un buque de pasajeros, 5,250 más comisión. Y hay un sobre, hay bastantes, bueno, hay muchos sobres de esta, y estos sobres son realmente valiosos. Pero importante resaltar en este sobre es el tema de los sellos. Este sello es un sello bastante preciso en todos sus bordes. Luego, lo mismo que el sello de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Entonces, todos estos cartas tenían que tener la tarifa nacional, que era de 3 centavos, más la tarifa aérea, que era de 10 centavos. Muchos de esos sobres fueron realmente, digamos, de ocasión, porque pues fue una novedad el vuelo entre Cartagena y Barranquilla, que era su vuelo inaugural, y estas estampillas se utilizaron solamente en 3 vuelos. En este del 22 de febrero y en los vuelos del 4 y el 6 de marzo. En ninguna otra vuelo se utilizaron estas estampillas. Y vuelvo y le digo, es muy importante el tema histórico, porque hace que los falsificadores se equivoquen. Aquí hay otro también muy interesante con la C7, y alcanzó un precio de $4,500 más comisión. Si vemos nuevamente el sello del correo aéreo de Cartagena, muy bien puesto, lo mismo que el sello de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, un poquito más difuso, pero se ve claramente sobre matallando la estampilla. Y este es el sobre que yo les decía, que es el chulo. A esta estampilla se les olvidó por alguna razón ponerle la sobrecarga del valor de la Compañía Colombiana más el valor de la estampilla. Este sobre es tal vez de los más emblemáticos de la colección de CCNA, y fue vendido en su momento por $55,000 más comisión. Luego es una cantidad bastante respetable. Y principiamos con el tema de las falsificaciones. Si usted mira este sobre, es, digamos, falso por todos los lados. La estampilla no corresponde al tema, a pesar de que aquí tiene un poquito como la C, pero el color es totalmente diferente. Es una falsificación grosera. El sello se ve deformado en todas partes, y además tiene un error gravísimo, y es que la fecha, digamos, de llegada fue el 24 de febrero, y realmente el 24 de febrero ni lo uno ni lo otro, porque el vuelo inaugural fue el 22 de febrero y llegó el mismo día, y retornó a Cartagena el día 23. Luego el 24 de febrero no pudo existir este vuelo entre Cartagena y Barranquilla. Y ahí es donde muchos de los falsificadores se equivocan con la parte histórica y el contexto en donde están las cartas. Aún así, salió en una subasta por un precio de 2.300 euros. No supe si lo vendieron o no, pero hay mucha gente que compra estas cosas sin realmente tener un certificado de autenticación. Y aún así, yo soy de la opinión que a veces los certificados de autenticación no funcionan, porque o son
de preferencia de alguna persona o son de interés del que lo hace autenticar o el que lo autentica y no conocen realmente la historia por detrás. Esta es un fragmento que contiene 5 viñetas, también muy representativo de esta. Debió haber sido un paquete muy grande, porque pues para que tuviera un porte de 50 centavos, luego era un porte grande. Es uno de los ítems más representativos también de esta. Ese no estaba en esta subasta, luego no supe. En una época estuvo en la colección de Augusto Peinado, después estuvo en la colección de Hugo Vogel y ahora realmente no sé quién lo tendrá. Entonces la segunda emisión principia para el vuelo del 6 de marzo, a pesar de que habíamos dicho que el 4 y el 6 de marzo llevaban estampillas de la primera serie, pero con el vuelo del 6 de marzo se inauguró la segunda emisión. ¿Qué hicieron? Tomaron la estampilla, la C5, que yo les había dicho anteriormente, le tomaron una fotografía e hicieron un bloque fotográfico de 4. Pero en ese trabajo se les olvidó o no salió el tema de las nubes. Realmente no sé. Entonces, estas nubes les tocó hacerlas manualmente. Y vemos que las nubes las 4 son totalmente diferentes. Luego, eran bloques de 4, pero cada nube tiene una composición diferente. Entonces, se creó un pliego de 72 estampillas de estas, y este bloquecito pues se vendió en $1,500. Y ahí están, son los bloques de 4 puestos uno tras de otro en litografía. Aquí hay un sobre del tercer vuelo del 6 de marzo. Llegada aparece el 7 ahí. Y entonces está esta estampilla perfectamente, digamos, cancelada en Cartagena, más la estampilla de 10 centavos y todo ese tipo de cosas. Así que los antioqueños estaban muy, muy satisfechos con su servicio y hacían vuelos, alcanzaron a hacer 12 vuelos y más o menos entre ambas ciudades y en total 134 vuelos. La compañía iba bien, ellos estaban teniendo muy buenos beneficios y ocurrió el primer accidente que fue el 29 de abril de 1920. El motor falló y el avión se desprendió del cielo donde estaba volando y se estrelló totalmente. Se mataron pues todos sus ocupantes, entre ellos el piloto que se llamaba Jack Jordanet. Este fue el primer, digamos, golpe duro para la compañía, pero aún así ellos ya estaban, digamos, muy interesados antes de que ocurriera este accidente y ya habían pedido 3 aviones más F-40 como este y una F-60 que se llama el Goliath, que tenía capacidad para 12 pasajeros. La compañía, como le digo, ya tenía suficientes recursos, pero curiosamente cuando ocurrió este accidente principiaron a escucharse noticias no muy halagadoras para la compañía diciendo, hubo un escrito en París que lo rescató el periódico El Espectador de Medellín, donde decían que los antioqueños habían sido engañados por la casa Farhan, porque los aviones eran muy poco confiables y el tiempo le daría la razón a ese, digamos, a ese rumor en su momento. Entonces, ya continuaron con sus vuelos. El piloto Jordanet fue reemplazado por otro que se llamaba Félix Fratoni. Félix vino aquí, tomó el puesto de Jordanet y siguió haciendo vuelos hasta que el 20 de julio de 1920 también el avión se estrelló. Y en este sí hay que reconocer que no fue culpa del avión. Lo que pasa es que a uno de los mecánicos se les olvidó echarle gasolina o completar la capacidad del tanque del avión. Y estaba en un vuelo deportivo en Cartagena y de pronto se quedó sin gasolina y el avión se fue al suelo. Se mató el piloto, se mató el agente de la CCNA en Barranquilla, que era un señor Comelín, y uno de los dueños del periódico El Heraldo en Cartagena se salvó.
Así que ese fue para los antioqueños un golpe muy, muy, muy duro, porque ya principiaron a ver que con tantas personas muertas, dos accidentes, a pesar de que ya tenían en su poder los otros dos aviones F-40 que habían llegado y el F-60. Entonces, ellos suspendieron temporalmente todas sus actividades hasta que, digamos, pudieran recuperarse un poco. Ya en agosto pensaron entonces en una forma diferente, de que ya querían hacer un vuelo, eh, digamos, entre Barranquilla y Girardot, no solamente entre Barranquilla y Cartagena, que eran los vuelos usuales que habían, sino hacerlo directamente hacia el interior con el propósito de llegar a Bogotá. Entonces programaron, hicieron muchos preparativos, enviando gasolina a los diferentes sitios. El tercer avión ya le instalaron flotadores, pero igual a los mismos aviones eran unos flotadores en madera muy, 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 muy frágiles. Perdón un momentico, pero aquí me salté algo. Y es que la historia es muy larga y no se puede contar toda en una hora. Ese tercer avión que ellos programaban, que se llamaba el Medellín, en su momento, más adelante lo miraremos, pues ya tenían flotadores y todo, pero decidieron que a último momento en suspender el, el viaje y más bien concentrarse en el avión Goliat. El avión Goliat era un avión muchísimo más grande, de una envergadura realmente impresionante para el tamaño de los aviones de esa época, 12 personas de capacidad más el piloto, luego podían tener mejores rendimientos. Así que le apostaron al Goliat, lo pusieron a volar a partir del 17 de octubre de 1920, haciendo vuelos deportivos en Barranquilla. Y aquí hay un sobre de esa época con una estampilla de esta de la primera emisión, más los 3 centavos, pero a todas luces este es un sobre filatélico. La estampilla es genuina, esta estampilla es genuina, los sellos son genuinos, pero esto no tiene ninguna razón, porque si usted tiene un vuelo aéreo es porque va aéreamente de una ciudad a otra, usted no vuela Barranquilla, Barranquilla aéreo. Entonces, ¿qué pasó ese día? Ese día los antioqueños le estaban haciendo un homenaje a René Bazán, perdón, los barranquilleros le estaban haciendo un homenaje a René Bazán, y él, para congraciarse con las autoridades, pues digamos que los invitó, entre comillas, a un vuelo por la ciudad, y esto le causó, cuando los empresarios antioqueños se enteraron de esto, le causó una reprimenda y le cobraron todos los pasajes al piloto a razón de 30 pesos por persona. Y además, digamos que una llamada de atención, porque ellos habían ordenado en que no se utilizara el avión hasta que ellos autorizaran. Entonces, casi que René Bazán tomó el avión sin permiso de los antioqueños. Así que para mí, pues, el sobre es muy filatélico, pero no es un sobre bueno. Esto nunca voló, porque realmente no hubo ningún destino. Sencillamente la persona consiguió las estampillas, consiguieron algunos calanchines en la oficina de correos y en la oficina de la CCNA y prepararon este sobre, que se ve muy bonito. Igual se vendió por $5,250. Y viene ya la tercera emisión. La tercera emisión hubo dos variantes. Esta estampilla se organizó, una verde y otra roja. La primera tenía 72 6x12 en color verde. Bueno, hay en color verde y en color rojo, en ambas series. Y la segunda sí tiene una configuración un poquito diferente, que tiene 6x10 y en la parte inferior tiene una juxtaposición. La juxtaposición es que, digamos, un test bench aquí, 3 para un lado y 3 para el otro. Entonces esta quedó un poquito diferente, con una variante que se llama la montaña regrabada. Por alguna razón, en el momento en que estaban haciendo la estampilla en litografía, se les dañó la plancha o algo, y esta parte de la montaña les tocó volverla a regrabar, y se reconoce en emisiones en verde y en rojo la famosa montaña regrabada. Estas estampillas no se utilizaron en ningún vuelo, perdón. Pero hay falsificaciones, y entonces uno se pone a mirar esta estampilla
y es del 13 de marzo de 1920, cuando ni siquiera hubo vuelo, ni siquiera la estampilla, perdón, había salido en circulación, porque pues no se sabe exactamente, pero pues, se sospecha que debe ser hacia octubre de 1920, luego 6 meses antes. Esto es totalmente imposible. Uno mira la letra y no es buena, y si ve el estado de los sellos son deformes. Entonces, a todas luces, la estampilla es buena, pero todo esto es falso. Aún así, se vendió por $1,200. Así es muy buen precio para una falsificación burda. Entonces ya hacia octubre, ya los antioqueños decidieron que querían hacer el vuelo definitivamente entre Barranquilla y Girardot. Entonces armaron el tercer avión, que se llamaba el Medellín. Aquí está en los hangares de Cartagena, y lo acondicionaron con flotadores. Si vemos, estos flotadores todos eran de madera, pues de pronto muy aptos para el río Sena o para otros sitios en Europa, pero no para el río Magdalena, un río que baja con una corriente muy fuerte y lleno de madera, sobre todo de troncos que van a dar al río, y esto le pasó al avión cuando hizo su primer viaje. El avión salió el 30 de noviembre, después de haber organizado toda la logística de gasolina, y ya para esta época la SCACTA había realizado su primer vuelo entre Barranquilla. Primero hizo un vuelo experimental a principios de septiembre, y posteriormente, unos días después, hicieron otro, ya el definitivo, entre Barranquilla y Girardot, muy exitoso con el avión Colombia. Entonces ellos no querían quedarse atrás, y por alguna razón aumentaron las tarifas. No es claro por qué aumentaron las tarifas si el contrato no establecía un aumento de tarifa, pero ahora miremos una tabla que hay de eso. Y aquí está este avión cuando llegó al Banco. Banco es una población intermedia entre Puerto Berrío y Barranquilla. Digamos, si aquí en la parte superior está Barranquilla y aquí abajo está Puerto Berrío, el Banco está más o menos en la mitad. Ellos alcanzaron a recorrer como 580 kilómetros o 380 kilómetros, y decidieron pernoctar en el Banco. Subieron al avión, pero cuando bajaban al avión al día siguiente, se les dañó uno de los flotadores. Luego tuvieron que pedir auxilio, mandar a Barranquilla que les trajeran un repuesto. El repuesto se demoró, y finalmente el vuelo pudo continuar, pero con muchos tropiezos. Y esta es un proyecto de tarifas que la CCNA, a mutuo propio, le envió a todos sus agentes para el cobro de la correspondencia. Entonces hay tarifas de 20 y 30 centavos y encomiendas de menor valor entre todas estas diferentes ciudades. De ese primer vuelo, realmente no hay sino una sola postal que se registra que quedó. Hubo más correspondencias, sí, pero no hay registro de que hayan sobrevivido. Cuando el avión llegó a esta ciudad del Banco, por problemas de la demora, entonces el correo lo bajaron y lo entregaron al correo de superficie. Seguramente lo montaron en uno de los barcos que cruzaba por el río Magdalena para llevarlo hacia el interior del país. Entonces esto es muy importante, porque uno se pregunta, y vamos a ver más adelante, por qué hay una serie de sobrecargas de 20 y 30 centavos, que en teoría o en principio uno supondría que servían para estas tarifas, pero si ellos tenían tantas estampillas de las de 10 centavos, ¿por qué no las utilizaban? ¿Por qué no las repartían? De hecho, yo hace algunos años en Medellín compré algunas de esas estampillas, y había muchísimas, porque eran todos lo que quedaba de ellos, de una familia, de uno de los descendientes de los fundadores de la compañía, que le pagaron el producto de sus acciones en estampillas, porque el tipo era filatelista. Entonces, es un poquito extraño. Y este es la única postal que sobrevive y es auténticamente genuina del vuelo del 30 de noviembre, que esta postal salió de Cartagena, iba para Medellín y llegó el 10 de diciembre de 1920 perfectamente, digamos,
con todos lo que se cobraba, 2 centavos por postal, más los 10 centavos del correo aéreo, y los sellos están muy bien. Luego, es la única que realmente se conserva. Y, como le digo, salió el 29 de noviembre, a pesar de que fue escrita el 26, pero salió el 29 de noviembre, se ve perfectamente aquí. Y hay otra serie, por ejemplo, esta es un sobre que recientemente vi en alguna parte, y está fechado el 1 de diciembre. Entonces, ¿cómo es posible que el 1 de diciembre hayan puesto una carta en Barranquilla para ese avión cuando el avión ya estaba en el banco? Luego, la estampilla es correcta, la otra también, Deporte Nacional, es correcto, pero esto no es bueno. Esto fue adicionado después y seguramente el sello de atrás también. Luego, para mí es una gran falsificación. Llegamos a lo que les había dicho de las sobrecargas. Para justificar esos 20 y 30 centavos, entonces cogieron estampillas de la tercera emisión y con máquina de escribir de esa época le pusieron una sobrecarga de 20 centavos y de 30. El hecho es que no es una sobrecarga única, sino que hay de muchas formas. Las hay invertidas, las hay con punto, las hay sin el espacio entre esta rayita y el valor. Luego, es un tema muy, muy, muy filatélico, que deja muchísimas dudas. Aún así, estas estampillas se vendieron en esa subasta por muy buen valor. Estas primeras, les había dicho, aparentemente fueron hechas en Medellín, porque estas fueron hechas en Barranquilla. Entonces ya le pusieron a la misma estampilla anterior 30 centavos. Y vuelvo y me pregunto, ¿por qué si tenían bastantes estampillas de 10 centavos, que no eran sino poner 30 centavos si el post era de 30 o 20, 2 estampillas, ¿por qué sobrecargarlas con 30 centavos? Y estas las hacen parar como pruebas de esa primera emisión y con la sobrecarga de los 30 centavos. En muchos catálogos, y hay uno muy famoso que se llamaba Kessler, y otro gran estudioso las da por buena. Para mí son todas invenciones filatélicas. De ese vuelo último, que fue realmente el último vuelo que hizo la CCNA, que solamente llegó hasta Puerto Berrío, hay estas 3 cartas que tienen muchísimas dudas también en cuanto a su autenticidad. Estas 2 de arriba fueron a la primera persona. Pedro Bocio era un coleccionista muy, muy conocido en Cartagena. Luego, la primera impresión que uno tiene es que esta es una carta filatélica. Tiene la estampilla correcta, tiene el 20 centavos, como le había dicho, con el apóstrofe o con la rayita sin espacio, y esta tiene con 30 centavos también sin espacio. Esta de abajo tiene, en vez de la rayita, tiene un punto. Luego la persona que las creó, pues pensó en sacar la mayor cantidad de variedades que pudiera. Esta estampilla tiene la estampilla de los 20 centavos, llamémoslo así, más la estampilla nacional, pero no está cancelada en Cartagena. Este sello es de Barranquilla, perdón, de Cartagena, no tiene el sello de Medellín de salida, y este tampoco tiene el sello de Medellín de salida, solamente tiene el sello de llegada a Cartagena. Y seguramente le pusieron este de superficie en alguna parte, alguien, porque este era el sello del correo aéreo y este era el sello del correo nacional. Aún así, estas 2 cartas se vendieron por $4,250, y en mi opinión son todas una fabricación filatélica. Y esta todavía es mucho más difícil de creer, porque esta es para diciembre de 1920, cuando ya la compañía había dejado de existir. Con la llegada a los trompicones, el avión Medellín, después de Puerto Berrío, y vinieron los flotadores, el piloto reanudó su vuelo, pero se confundió a Puerto Berrío con un pueblo que se llama San Bartolomé, y acuatizó en San Bartolomé, creyendo que era Puerto Berrío. Todavía le faltaban como unos 30, 40 kilómetros para llegar a Puerto Berrío. Y estando allí, un
un pedazo de madera, un tronco de madera, le dañó otra vez uno de los flotadores y él le tocó irse a Puerto Río, regresar, coger 2 canoas y montar, o sea, montar el avión en 2 canoas y de esa forma pudo llegar finalmente a Puerto Río. Allí ya la compañía decidió que no iba más, que no continuaban, que ese negocio no daba porque los aviones eran supremamente frágiles y decidieron cancelar a todos los pilotos y a todo el mundo. Y en ese momento, el avión Medellín quedó en Puerto de Río. Dicen los historiadores o los que han escrito sobre la CCNA que al día siguiente hubo un temporal y el avión se destruyó. Eso no es correcto. El avión sí se destruyó, pero fue a finales de enero de 1921. Ya hay un recorte de prensa del tiempo que encontramos el otro día, donde decía que el avión había sido destruido por un vendaval que ocurrió en ese momento. Entonces el avión se perdió allí completamente y ya la compañía quedó con un avión, con un F-40 en Barranquilla, sin utilizar más el Goliat. Y entramos ya a la saga del último avión, que es el Goliat, que finalmente el avión digamos, desde 1921 solamente pudo llegar a Medellín en julio de 1922. Para el primer intento de llevarlo el 20 de julio, cuando habían contratado a varias personas para los que llevar, se me olvidaba algo muy importante, y es que hacia octubre de 1920 llegó una noticia de que los aviones F-60 tenían un problema con los motores. Como eran aviones de la guerra, la compañía Salson, que produjo los motores, había utilizado un material, digamos, de muy mala calidad, y los aviones salían a vuelo y se reventaban los pistones. Entre las series de los aviones que habían, digamos, determinado que tenían fallas, estaba este F-60. Luego la compañía trató de llevarlo a Medellín para explotarlo en Medellín, digamos, en vuelos comerciales, pero ninguno de los pilotos se quiso comprometer. Ni René Bazán, hubo unos pilotos de Scacta que hicieron una oferta, pero los antioqueños les pareció muy costosa. Y el único valiente que decidió llevar el avión hacia finales de junio fue el famoso piloto italiano que estuvo en el Ecuador, que fue, ¿cómo se llama? Pichardi. Ese mismo. Y ese fue el único que realmente... Entonces, este primer sobre lo prepararon. Aquí hay un error, inclusive no es Echeverría, sino es Chavarría, porque la familia, el apellido es Echevarría. Estos sobres se siguen vendiendo, pero nunca volaron. Y la segunda preparación fue este mismo sobre, pero con un cancelador, como si el sobre hubiera llegado a Medellín el 16 de abril. Pero realmente el avión vino a llegar el 21 de julio. Luego, todos estos sobres que hay, se encuentran bastante en el mercado, ninguno voló. Son una preparación filatélica, pero se siguen vendiendo, porque la gente no conoce ese tema. Así que el avión, el Goliat, esta es una fotografía del Goliat en Medellín, haciendo vuelos Sport, y en algún momento la historia no se conoce porque de toda la correspondencia de la familia Chavarría falta el copiador de correspondencia número 3. Está el número 1, el número 2, pero el número 3 nunca apareció. Así que no se sabe exactamente qué pasó con el avión. El hecho que pasó, sí, el avión fue vendido a unos inversionistas de Manizales, pero no salió más de Medellín. En algún momento, después de julio, en alguno de los vuelos se estrelló o tuvo algún accidente y la gente no quiso seguir invirtiendo en esta compañía. Y ese fue el gran desastre, digamos, de la CCNA, el material de los aviones. Pero, como dicen un dicho popular, que los ricos no pierden sino el alma y las hijas de los pobres, en la compañía le fue muy bien económicamente al final. ¿Por qué? Porque ellos habían invertido
una cantidad de dinero muy grande en terrenos, pensando en el tema de la expansión. Compraron en Bogotá lo que posteriormente fue una cosa que se llama el hipódromo de techo y después es el aeropuerto. Ahora ellos compraron como unas 60 hectáreas. Compraron también todos los terrenos donde está el aeropuerto de Medellín. Se llamaba Las Playas, que se vino a llamarse después Las Playas, y ahora es el Olaya Herrera en Medellín. Compraron un terreno muy grande en Barranquilla. Y para tener una idea más o menos, cuando liquidaron la compañía en 1928, un terreno que habían comprado en Barranquilla por 32.000 pesos, lo vendieron por alrededor de 400.000. Entonces la ganancia en temas de valorización de los terrenos fue enorme, pero como compañía, digamos, de aviación, fracasó. Así que si alguien quiere referencias, todos estos archivos están en la Universidad de AFIT en Medellín, en la Biblioteca Luis Echavarría Misas. Y aquí hay un enlace, el que lo quiera copiar, espero que pueda reproducirse, y es un artículo que yo escribí en la revista Academus, que se llama La historia filatélica de la compañía, y lógicamente está muchísimos más detalles de toda esta saga de los correos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su atención y espero que no los haya aburrido muchísimo con la charla. Muchísimas gracias, Manuel. Qué interesante. Felicitaciones, Manuel. Muy lindo. Chévere, Manuel. Hermoso material, sí, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. A tomar un poco de agua, sí, ahora. Ah, sí. Muy linda presentación, Manuel. Muy linda. Ahí veo a Yamil con la mano en alto. Señor. Felicito, Manuel, muy interesante, informativo. ¿Las etiquetas estaban engomadas o no? No, ellos las tuvieron que engomar porque eran unas etiquetas para cigarrillos que les metían a los paquetes de cigarrillos, haciéndole propagandas a la Cortes. Sí, pero entonces, todas eran sin engomar. Lo mismo que las de la segunda y la tercera emisión, todas eran estampillas que las engomaban con cola, que llamamos aquí. Pero, por ejemplo, las viñetas sobrecargadas nuevas, las primeras, tan coloridas de Curtis, ¿tienen goma sí. o no? No, son sin goma. Todas las que yo he visto son sin goma. Y aparte de uno de los últimos sobres que mostraste, que tú dices que es una fabricación a Nueva York, ¿se conoce alguna otra carta al extranjero? No, esos son los 3 únicos sobres que se conocen, más este otro que lo descubrí en estos días, que habla del 1 de diciembre de 1920, cuando el avión había salido el 30. Entonces, también es muy sospechoso. Es que ha habido muy poca información sobre la CCNA porque la SCACTA realmente ha sido la empresa o sigue siendo la empresa, digamos, bandera del transporte aéreo en Colombia y la que durante 20 años pues le dio una importancia enorme al transporte aéreo de pasajeros y de correspondencia por los alemanes. Entonces, la CCNA ha quedado un poquito en el olvido porque no se conoce mucho sobre ella y los filatelistas y los historiadores. Hace poco se celebraron los 100 años. Yo estuve en una conferencia en Medellín en septiembre del 2019, celebrando los 100 años de existencia de la CCNA, pero pues éramos muy poquitas personas porque el interés es muy poco y ellos casi nadie, digamos, celebró. En cambio, ahora para los 100 años de CACTA, que fue el 5 de diciembre del 19, ellos sí hicieron muchísima propaganda y muchísimas cosas. Todo el mundo recuerda a SCACTA, que se convirtió en Avianca, y de hecho es tal vez la segunda compañía en el mundo que todavía subsiste. La primera fue la KLM, que se fundó como en abril o marzo-abril del 19, todavía funciona, por supuesto, y Avianca, que en 1940 pasó de SCACTA a llamarse Avianca cuando la Segunda Guerra Mundial. Fantástico. Mauricio. Gracias. Primero, Manuel, felicidades por tan bonita conferencia.
Una pregunta, digamos, un usuario de este servicio aéreo de CCNA para una carta, ¿cómo era tal vez me lo perdí, cómo era el trámite? ¿Tenías que comprar el porte en el correo y después ir a la oficina de la CCNA y dejar la carta, o en el correo se podía hacer todo y ellos hacían el transporte para la compañía aérea? Y la No, otra, no, y el otro, y el sí. comentario es que, bueno, ahora con con esta magnífica presentación que nos das, yo recuerdo que hace muchos años en una exfilón aquí en Tegucigalpa, tuvimos la oportunidad de ver muchas de estas estampillas de la CCNA en una muy bonita colección. Ahora me hace apreciarlo aún más. Muy bien. No, el procedimiento era que la persona primero llevaba la carta a las oficinas de la CCNA, la entregaba, le ponían la estampilla, le ponían la cancelación de la CCNA y una vez ya todo el paquete completo lo llevaban al correo, y en el correo le ponían la estampilla nacional y el cancelador del correo. Por eso todas esas cartas se ven que por un lado está el cancelador de la CCNA y por otro lado está el cancelador del correo, y las llevaban pues teóricamente al avión. Lo que pasa es que estamos hablando de que las poblaciones eran pues muy pequeñitas y pasar de un lado al otro en ese momento era supremamente fácil. Así que para mí ese era el procedimiento. Primero la CCNA y luego el correo. Ah, ya. Muchísimas Porque gracias. el que cobraba los portes era la compañía y le pagaban después un costo al correo. Ah, ya. Gracias. Vamos ahora con Sebastián y después con Guillermo, que lo vi que estaba con la mano en alto. Ok, Manuelito. Mi pregunta tiene que ver con ese sobre que hablaste de que era filatélico, porque no había salido de Barranquilla. ¿Correcto? Pero un sobre podría estar en lo correcto si ese sobre fue franqueado, subió al avión, dio una vuelta y bajó. Si ese sobre subió al avión, fue circulado. Sí, pero primero, la estampilla no corresponde a esa emisión. Solamente hubo 3 vuelos, el 20 de febrero, el 4 y el 6 de marzo, donde se utilizaron esas estampillas. En ningún otro vuelo posterior se utilizaron. Entonces, eso era un remanente de que había en la oficina, y a alguien le pareció muy interesante fabricar esos sobres y ponerle una bonita viñeta original, pero no correspondía al vuelo. Y segundo, el hecho de que haya, en el supuesto caso que haya subido el avión, que no creo, pues era un vuelo local, no era un vuelo de correo aéreo, sino que era un vuelo deportivo o sport, como llamaban ellos, ¿no? Para ir a un paseo a la ciudad y mostrarles por encima y volver otra vez a aterrizar. Luego eso no era un correo aéreo entre una ciudad y la otra. Se supone que un correo aéreo es que sale de A y llegue a B, y lo lleva un avión bajo un sistema y oficial. Y aquí no hubo ningún pago de porte al gobierno, sino que le pusieron una estampilla de 3 centavos que era muy fácil conseguir, y más alguien que se prestó. Es que en Barranquilla existió mucho de eso en junio de 1919, y ahí si vemos el listado de las estampillas del catálogo de Scott, hablan de la C2 a la C10. ¿Y cuál es la C1? Y la C1 es una estampilla que tiene una sobrecarga de un vuelo que hizo un aviador americano muy famoso que se llamaba Knox Martin. Knox Martin trajo un avión de esos, un Jenny, y voló por muchas partes buscando patrocinio, y lógicamente pues era un piloto muy hábil, pero era medio bandido, y él trató de hacer muchos vuelos, y primero llegó a Cartagena, nadie lo patrocinó, fue a Barranquilla, los barranquilleros les pareció muy interesante y organizaron un simulacro de correo aéreo entre Barranquilla y una población cercana que se llama Puerto Colombia. Entonces dicen que llevaron una saca de correo en el avión, y que al pasar por Puerto Colombia la tiraron, y entonces eso
para ellos era el primer correo aéreo que había o que hubo en Colombia. Nada de eso fue cierto. Se prepararon muchos sobres, se preparó esa estampilla con una sobrecarga, ¿ya? Y los sobres siguen siendo muy costosos y apetecidos, pero más allá de una fabricación filatélica y de un engaño, digamos, o una promoción comercial, para eso no hay nada más. Primero porque no había autorización. En Colombia todas las estampillas de correo aéreo y todas tienen una autorización, ya sea un decreto, una ley o una resolución, un fondo oficial. Y allí no hubo absolutamente nada de eso. En ese primer vuelo, uno de los hombres más ricos que vive en Colombia, que se llama Julio Mario Santo Domingo, voló en ese avión como pasajero de Knox Martin. Y a él, un par de días después, le hicieron una entrevista muy grande y salió en los periódicos. Y el tipo habló maravillas del vuelo, de lo que se sentía y las emociones y la ciudad y las vistas. Y no mencionó una sola palabra del evento principal del vuelo, que era llevar la saca de correos. Entonces uno se pregunta por qué esa persona nunca habló de transporte de correo en ese momento, de una saca de correos para llevarla a Puerto Colombia, porque realmente nunca existió. Pues por lo menos una mención a cuál era el propósito del vuelo. El propósito del vuelo no era llevarlo a él, así hubiera sido el hombre más rico de Colombia en su momento, sino era transportar correo. Entonces, por eso para mí es muy dudoso ese sobre. Muchas gracias. Guillermo Petillani. Sí, felicitaciones, Manuel, muy interesante. Aparte, el tema del correo aéreo de Colombia, bueno, no sé si has visto alguna colección mía, pero bueno, es un tema que a mí me atrae mucho. Ahora, respecto a lo último que decís, el vuelo primero a Puerto Colombia, Sí. vos decís que realmente esa correspondencia no fue ahí, como dice la tradición de que se tiró en la plaza de Puerto Colombia, se tiró la saca con esas cartas que aparentemente eran más o menos 60 cartas, una cosa por el estilo. Y estaban dirigidas todas a 3 personas. Lombardi, no me acuerdo qué otro nombre era. ¿Tú dices que no volaron realmente? En mi opinión, no volaron. Vuelvo y te digo, primero, todas esas cartas tienen un porte de 2 centavos. Si tú miras, todas las cartas tienen 2 centavos. En ese momento, de 1919, la tarifa eran 3 centavos. Había sido corregida había sido aumentada desde el año anterior. Entonces, por ahí principian, digamos, las cosas a no cuadrar mucho. ¿Por qué no le ponen los 3 centavos? Porque seguramente que el que las fabricó, pues, volvemos al mismo tema de los falsificadores. El falsificador no se empapa muy bien de todos los contenidos oficiales o de qué ha pasado. Y entonces les pareció que era más fácil ponerle 2 que 3. Bueno, pero vamos a suponer que se equivocaron. No hay una sola mención oficial a ese vuelo, ninguna autorización, ni del correo, ni menos de un correo aéreo. Entonces, y lo que tú dices, son 2 o 3 personas a los que van dirigidas las cartas. Uno dice, bueno, son 60 cartas, todas 20 para cada uno. Entonces eso tiene un contenido propagandístico más allá de una realidad del vuelo. Y lo que le digo es el tema de Julio Mario Santo Domingo, que viajó en ese avión y él nunca habló de un transporte de correos. Esa fue toda la parte de la parafernalia que crearon los barranquilleros para decir que ellos eran. Barranquilla en su momento era una ciudad muy importante, con una gran influencia de extranjeros, una ciudad muy pujante. Pues de hecho, a final del 19 que se creó, digamos, la Escacta, pero había mucha influencia extranjera. Luego ellos querían dar como una importancia de su ciudad. Así que pues los barranquilleros no defienden que sí hubo ese vuelo, pero no hay una prueba, digamos, verdadera de que realmente en ese avión hubieran llevado ese correo. Los sobres los hicieron, los franquearon, siguen comercializándose muy bien, pero en mi opinión no son más allá de una creación de propaganda y filatélica.
Sí, sí, sí. Sí, evidentemente es filatélico, pero el correo autorizó la sobrecarga, No, no ¿no? existe ningún documento oficial donde haya una autorización para esa sobrecarga. Y Ah, yo he mirado muchísimo ese tema. Vuelvo a le digo, en Colombia todas las emisiones de correos, aéreos, nacionales, terrestres, de timbres, todas tienen un apoyo o un fundamento legal, o sea, un decreto, una ley, una resolución, y de eso no existe absolutamente nada. El día que claro. alguien me muestre un documento de esos, yo ahora sí diré que es cierto, pero no lo he visto nunca y creo que nadie lo tiene. Otro tema. A mí siempre me llamó la atención que, bueno, siendo los accionistas, como vos dijiste, gente muy adinerada, que dieran por terminada la empresa en un año o menos de un año. Está bien, tuvo 3 accidentes, pero la lógica era que tuviera esos accidentes porque el avión de madera no soportaba la humedad del ambiente del trópico. Pero estaban ya Escata funcionando muy bien con los Junkers, los Junkers 16, y podían haber empezado a comprar esos aviones. ¿Por qué no? ¿Por qué no los compraron? Porque los unos eran franceses y los otros eran alemanes, el agua y el aceite. Entonces, y los antioqueños, realmente en el transcurso de más o menos ese año en que la empresa estuvo funcionando, digamos que arrancó en septiembre cuando crearon la compañía y hacia diciembre del año posterior, o sea, un poco más de un año, ya ellos se dieron cuenta de que eso no funcionaba, de que la tecnología no les daba, que la calidad de los aviones era muy pobre y que los gastos eran enormes. A ellos les fue muy bien finalmente por la parte de la valorización de la venta de los terrenos, pero no como compañía. Entonces, ellos eran unos empresarios y eran unos empresarios muy exitosos y a ningún empresario le gusta perder dinero. Por más significativo que sea la empresa o más preponderante, pero a nadie le gusta perder dinero y ellos se daban cuenta de que eso no iba para ninguna parte, que los gastos y los accidentes y las pocas posibilidades que ellos tenían ya de competir con Skacta, con los hidroaviones de duraluminio de Skacta, pues eran muy pobres, entonces decidieron liquidar la compañía. Claro, está, gracias. Y hasta ahí terminó toda la aventura de ellos, pero fueron unos empresarios muy grandes. Ellos creyeron de que les iba a ir muy bien, pero finalmente los franceses los engañaron con la calidad de los aviones. Y ellos se vinieron a dar cuenta muy tarde de que los aviones no servían. De hecho, esa fábrica desapareció y ya nunca más se hicieron más aviones de esos. Está. Manuel, una consulta de la primera serie, esa colorida, muy bonita de las cajas de fósforo. Quizás lo dijiste, pero se me pasó. ¿Existen piezas múltiples o todos se cortaron individualmente? Solamente hay un múltiple ese que tiene las 5 viñetas, Ok. ¿ya? Que lo despegaron de algún paquete y ese es el único múltiple que se conoce. El resto son todas viñetas o sin usar o en sobres. Y por supuesto que los hay buenos y hay muchísimos falsos, pero Claro. muchísimos. Sí. En ese fragmento de 5 que no recuerdo, la que está al medio es como una tira, las dos están pegadas o son separadas. Son tres verticales y dos, digamos, en los extremos. Sí. Y las Sí, verticales son individuales, no están unidas unas con otras. pues si quieren miremos otra vez porque no me acuerdo exactamente. Espérate, te digo. Porque, y en nuevo tampoco se conocen múltiples, ¿no? No parejas, No, nada de eso. nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. A ver, ¿dónde está este tema? Aquí están.
Ahí está. Ah, son individuales. Sí. Son todas individuales, ¿sí? Entonces aquí están los sellos de llegada a Barranquilla y tal, y todas están canceladas, pero es un fragmento de un paquete. Sí. Es el único que yo conozco así con 5 viñetas. Y no conozco ninguno con 2 viñetas, sino todos con una sola, y este de 5. Y esas dos que están ahí en la parte de arriba y la de abajo son las que eran las más caras, ¿no? Pero como mencionaste, pero en nuevo, me imagino, o en usado también. Sí, es un tema de que los precios pues son altos, pero todo depende en su momento. Para mí, Claro. esto ha perdido, digamos, importancia porque hasta hace un par de años hubo un coleccionista de Sudáfrica, se llamaba Barry Fletcher, y yo no sé, él se murió, él era muy amigo de Brian Moorhouse, y Brian era como su mentor en todas sus colecciones, y él se dedicó a coleccionar esto y a comprar. Finalmente armó una colección muy interesante. A mí me consultó muchísimo porque él quería sacar un libro de la CCNA, pero finalmente me di cuenta que lo que quería era como buscar argumentos para poder publicar su libro, y ninguno de los comentarios que yo le hice en su momento los tuve en cuenta cuando publicó el libro. Y curiosamente, esa subasta que la hizo una casa de Estados Unidos, tal vez Siegel, habla de Skakta, no habla de CCNA, y eso me llamó muchísimo la atención. Pero los precios que fueron, gran parte de los precios que yo mostré allí, que fueron de esa subasta. Ahora, ¿quién compró eso? Yo no lo sé, porque yo no, después de eso no he visto una colección de esas. Jimmy Johnson tuvo una colección muy grande de eso, pero él la vendió ya hace unos años. Y yo no sé quién más esté interesado en este momento en la CCNA. Alguien debe tener esa colección. Por lo menos ese sobre del chulo, Sí. del gallinazo de $55,000, pues en alguna parte tiene que estar, ¿no? Eso no se deja por ahí guardado en un cajón. Entonces, No, es sí, sobre interesante. sí, claro. Y es curioso, sí, porque llama mucho la atención, ¿no? Yo cuando estaba empezando a coleccionar y en forma inocente dije, caramba, qué bonitas estampillas, voy a coleccionarlas, pero cuando vi un precio de una dije, olvídate, pues. Claro. Eran 2 Sí, sí, motos. sí, sí. Sí, hermoso. Hasta ahí llega el entusiasmo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Necesita uno tener un buen soporte económico para armar una colección de 8 marcos, ¿no? Entonces, lo que han hecho algunos es que han combinado las primeras estampillas esas de la C1 con las estampillas de la CCNA, y por eso se confunden como si fueran, perdón, de Skakta, se confunden esas dos cosas, o sea, CCNA y después viene Skakta, perdón, la C1, CCNA y Skakta. Entonces han armado una colección de Correo Aéreo de Colombia, Sí. que igual deja de ser, digamos, no fácil de armar, ¿no? Así es. Y que también es curiosa, ¿no? Porque la parte aérea no es el correo propiamente, son particulares que brindaban el servicio. Sí, pero siempre ha existido la gran duda, como decía Guillermo, de que ese vuelo fue oficial. Y en mi opinión no fue nada oficial, fue un vuelo en junio de 1919 entre Barranquilla y Puerto Colombia, que es una ciudad que está ahí a 20 millas o 30 tal vez de Barranquilla hacia el sur, al lado del mar. Realmente allí era donde llegaba el puerto. Sí. Ahora pues el puerto está en el río, pero antes era en la parte de afuera, y ahí pues fue la entrada de Colombia durante muchísimos años, de todos los barcos que venían de Europa y de Estados Unidos, en muchas partes era Puerto Colombia. Por eso, y había un tren que unía Barranquilla con Puerto Colombia. Así que era una ciudad, digamos, importante en su momento. Gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? Okay. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por atender esta charla, que espero les haya gustado. Como le digo, el que quiera profundizar un poquito más en ese link, yo te mando ahora el Sí, PDF, sí. Y allí está ese link donde está el artículo que se publicó en Academos y está, pues, lógicamente con muchos más detalles y más extenso. Una preguntita final, ¿puede ser? Adelante, Señor. Miguel. Esas viñetas que sin sobrecarga, que no tienen nada que ver con el correo aéreo, ¿existen, se coleccionan, son valiosas? Sí, claro, yo mostré un slide donde la serie completa de las viñetas las habían vendido por $15,000 más comisión. Bien. Entonces todavía existen un juego completo de ellos y siguen siendo, pues, importantes, ¿no? No, sí, claro, sí, son muy bonitas además. Uh-huh. Listo, gracias. Muy buena la presentación, realmente el Correo Aéreo de Colombia es el más lindo y el más difícil de hacer, ¿no? Sí, no, pero lo interesante, no solamente con la CCNA, sino con SCACTA, y es que Sí. el salto, digamos, de progreso que tuvo el país en ese momento fue extraordinario. Así que lo que dijo este señor Guillermo Chavarría en su momento, de que pasamos de la mula al avión, pues es un paso muy, muy importante, ¿no? Sí, muy gráfico. Y el río Magdalena, que es, digamos, la vía natural que cruza el país de sur a norte, pues era la vía, digamos, de penetración mucho más fácil. Entonces, los hidroaviones podían funcionar sin problema en todos esos sitios y luego se desparramaba el correo. Digamos, llegaba a Girardot y en Girardot lo llevaba el tren. Ya posteriormente pusieron unos aviones con ruedas y ya volaban entre Girardot y Bogotá y aterrizaban en Bogotá. Pero es que el viaje por el río Magdalena, el que no conozca, no se imagina lo que es estar a 35, 40 grados al lado del río durante 10 días. Por ejemplo, cuando el viaje se hacía río arriba y en verano, que bajaba muchísimo el caudal del río, había un calor infernal, no había aire acondicionado, por supuesto, había mosquitos todos los que usted quiera, y el viaje era muy difícil. Entonces, de 10 días o 12 días que hacía un viaje entre Barranquilla y Girardot, se volvía a un viaje de 8 o 9 horas. Entonces, el salto fue enorme. A pesar de que los pasajes eran costosos, pero en términos de tiempo era una diferencia enorme. Y lo mismo pasaba con el correo. Entonces, el correo, una carta que se podía demorar 15 días, llegaba en 2 días. Lo que no ocurre en este momento. Ya hace 100 años llegaba en 2 días, ahora no llega ni en 10. Si llega. Si llega. Manuel, una curiosidad, y en el río Magdalena hoy hay parte de turismo, hay, qué sé yo, cruceros, botes, algo que te lleven por ahí, sabiendo que Colombia es muchísimo más seguro, ¿no? No hay. Hubo durante ese tiempo mucho, inclusive uno de los accionistas, y esto es, digamos, una historia al lado de eso, que se llamaba Gonzalo Mejía. Gonzalo Mejía fue tal vez de los empresarios más visionarios de Colombia, y él hizo parte de esta primera compañía con una parte, digamos, pequeña de las acciones. Fue representante inclusive después de SCACTA en Nueva York, por eso hay unas estampillas de esa primera emisión de SCACTA firmadas por Gonzalo Mejía. Y Gonzalo Mejía tiene una historia muy fascinante. Si tienen 2 minutos más o menos, les puedo relatar sobre... Él era hijo de una persona muy adinerada en Medellín y quedó huérfano muy joven, tenía 19 o 20 años. Y entonces cogió su herencia, se fue para París a gastársela y se la gastó completamente. Ya se consiguió una novia que era una princesa polaca y casi se casan, pero bueno, como era suramericano,
no lo dejaron casar y todas esas cosas. Bueno, y se le acabó la plata y se regresó a Colombia. Pero en uno de esos viajes de Puerto Berrío, porque la manera de salir de Medellín en esa época era por tren hasta Puerto Berrío y en Puerto Berrío coger un barco hacia Barranquilla, después coger el barco que lo lleva a Europa o a Estados Unidos. Y él se puso a pensar en esos recorridos de que debía haber otra manera de transportarse por el río que fuera mucho más eficiente que esos barcos de las ruedas de vapor que eran muy lentos y acababan con los árboles que había alrededor. Realmente se deforestaron completamente las orillas del río, sacando madera para echarle a las calderas de los vapores del río Magdalena. Entonces él se puso a pensar y creo que fue uno de los inventores de los, ¿cómo se llaman? Estos aparatos que usan mucho en los Everglades, que tienen los motores. ¿Ah? Airboats. Eso. Es como un hidrofoil. Bueno, ahora más adelante son los hidrofoil que son más elegantes, pero él diseñó eso, inclusive con un inventor en París, sacaron el primer prototipo de esos. Después él en Nueva York ya sacó uno mucho más eficiente y más grande, que se llama, lo llamó el Yolanda, y estuvo funcionando como unos 2 o 3 años en el río Magdalena, haciendo viajes en el río Magdalena. Lógicamente, lo que se demoraba un barco de esos de vapor 5 o 6 días, él lo hacía en menos de un día. Y funcionó. Era un tipo muy, muy brillante. Fue socio de Pan American en una compañía que se llamaba UNCA. En los que saben de correo aéreo se llamaba Urabá Medellín Central Airways y volaba entre Medellín y Panamá vía turbo en la parte norte de Antioquia, sobre el Golfo de Urabá. Y él insistió mucho en ampliar el aeropuerto de Medellín, porque pues no podía recibir aviones más grandes, sabiendo que si el aeropuerto se ampliaba, su compañía iba a fracasar, y así fue. Entonces él lideró muchísimo el ampliar el aeropuerto de Medellín en el año 35 más o menos, 36, y la UNCA se acabó, porque ya podían haber vuelos directos entre Panamá y Medellín, no vía Urabá, porque eran unos aviones, un Sikorsky, que tenía flotadores y que tenía ruedas. Entonces salían despegando como un avión normal de Medellín, llegaban a Urabá y acuatizaban, y llegaban a Panamá y acuatizaban también, y luego regresaban a Medellín y nuevamente de Urabá con ruedas a Medellín. Eran unos aviones muy versátiles. Y la compañía se acabó, él a sabiendas. Fue un hombre increíble. En 1930 tenía una compañía de taxis en Medellín. Entonces dijo, no vuelvo a comprar carro, no vuelvo a comprar automóvil porque tengo 100 a mi disposición. Entonces su compañía de taxis tenía 100 automóviles en Medellín. Para 1930 era una cosa muy, muy respetable. Entonces era un hombre que creaba empresas, pero no le gustaba dirigirlas. Entonces conseguía socios, otra persona las manejaba y él seguía dentro de su creatividad como empresario. Fue el primero que hizo una película en Colombia, también como en 1928, 29. Pero las historias son increíbles. Cuando regresó de Europa, quebrado, se metió de profesor de idiomas en la universidad. Y entonces un día se dedicó a rifar su sueldo. Entonces el rector de la universidad lo llamó y le dijo, oiga, señor Mejía, ¿y usted por qué está rifando su sueldo? Eso aquí no se utiliza. Y me dijo, no sea bobo, doctor, pues apúntese que de pronto se lo gana. Así era la mentalidad de esa persona. Fue un hombre muy, muy importante para el país y para Medellín. Cualquier cantidad de cosas se le ocurrían a ese señor. ¿Cómo era el final de la historia? No te la entendí, Manuel, perdón. ¿Por qué rifaba su sueldo? Porque pues él era un hombre, digamos, de dinero. Se gastó su primera herencia, pero después le llegaron otras porque toda su familia era muy,
muy adinerada. Entonces, cuando llegó de París, digamos, con poco dinero, entonces se metió a la Universidad de Antioquia como profesor de idiomas. Claro. Y un buen día le dio por rifar su sueldo entre los alumnos y los profesores. Entonces le llamaban la atención porque eso cómo se hacía, que eso no estaba bien visto. Claro. Entonces le dijo al rector, me dijo, no sea bobo, doctor, usted apúntese a la rifa que pronto se la gana. Pero vendía los boletos para la rifa o no. Claro, sacaba más de los boletos que Sí. lo que le No, pagaban. yo no sé si vendía los boletos o no sé, pero el hecho es que el tema era que lo regañaron porque hacía rifas, entonces dijo, no, Y se la vendió no al hay problema de eso, ahora sí. apúntese que pronto se lo gana. Y está bueno, está bueno. Está interesante. Bueno, Sí, sí. si no hay ninguna acotación adicional por ahí, no veo a nadie con eso. Manuel, nuevamente, muchísimas gracias, muy interesante. Te Todas las mando historias ahí. te mando el link ahora de la Fantástico. charla. Bueno, ok. Y el día de mañana.